Tengan ustedes muy buen día con cada uno que está detrás de la pantalla. Gracias por su presencia y por seguir a esta página y a la Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra. Antes de dar inicio, quisiera dar el agradecimiento a los ministerios correspondientes que nos han apoyado para poder tener esta entrevista con Edgar Pacheco, y son los ministerios de la editorial Sembrando, Escuela de Siervos y a la propia Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra. Hoy día estamos robándole un poco de tiempo a Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. ¿Cómo te ha tratado Perú? Estoy muy feliz, muy contento por el recibimiento, conociendo la linda gastronomía de aquí del país. Y bueno, también muy contento de haber estado en diferentes iglesias hoy y haber participado en algunos eventos. Excelente. Eres metodista, Edgar. Soy metodista, soy de cuna pentecostal, pero mi trayecto como pastor lo desarrollé más o menos en el metodismo. ¿Actualmente en el pastorado? No. Actualmente no. Actualmente estoy haciendo trabajo apologético. Puras redes sociales. Redes sociales y dentro de la iglesia local, dentro de mi propia iglesia local. ¿Y has añadido los viajes? Sí, eso ha sido como un nuevo formato que hemos añadido. Antes yo viajaba bastante cuando estaba en las Asambleas de Dios, pero ahora es como un nuevo formato de la apologética. Y es lo que me tiene por aquí. Así que, bueno, yo feliz, muy contento. ¿Y te sientes a gusto, al margen de ser metodista, ser invitado a una iglesia pentecostal, bautista? ¿No tienes ningún inconveniente? El metodista en sí es un movimiento muy ecléctico pastoral. Es decir, no tiene por fin rivalizar con ninguna de las denominaciones. Así que me siento muy satisfecho de sí poder estar con los hermanos de diferentes denominaciones y enriquecerme, no solo de ellos, sino también yo poder contribuir a su crecimiento espiritual. Excelente. Te comento, Edgar, nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista de Puente Piedra, tiene una visión. La visión es transformando vidas y alcanzando nuevas generaciones. En ese sentido, quisiera comentarte algo. Hoy día te vi en una entrevista con Fabricio Cajadillo, y uno de los comentarios que hicieron fue acerca de las generaciones. De hecho, creo que Fabricio te dijo de que cuando una generación no se hace cargo, Dios pasa a la siguiente generación. Tú hiciste un comentario de Wesley muy bueno inclusive, pero en ese tenor quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas de que la iglesia haga un trabajo por la siguiente generación, por las generaciones futuras? Bueno, dijiste bien, voy a retomarlo. Wesley tenía una frase que decía, lo que una generación tolera, la siguiente lo aprueba. Entonces hablaba, por supuesto, de la correcta transición entre generaciones. Y nosotros hoy tenemos una lucha entre la transición de generaciones, sobre todo lo que viene siendo la generación millennial y centennial, con las generaciones pasadas, sobre todo con los baby boomers, que no estuvieron dentro del boom del crecimiento tecnológico, ¿no? A nosotros el boom de la información nos ha hecho almas viejas, esa es la realidad, por toda la información que contenemos, algo que antes estaba solamente circunscrito a los ancianos. Hoy ya no es necesariamente así. Hoy un joven tiene acceso a la información del mundo entero y eso crea una brecha generacional muy, muy amplia en donde los jóvenes hablan un lenguaje totalmente distinto al de las generaciones pasadas. En la iglesia, por supuesto que eso se ve, por ejemplo, en la forma en que transicionamos entre ministerios, la manera en que los jóvenes entienden la eclesiología, la manera en que los ancianos entienden la eclesiología, luego puede chocar. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, no solo como jóvenes, sino también los ancianos, de que si no hay una correcta transición, puede haber una pérdida ahí en medio de una generación a otra. Ok, correcto. Mira, una realidad en la que vivimos actualmente, y te comento cómo funciona por este lado, es que han habido tantos ataques de denominaciones novedosas que traen una enseñanza alejada de las escrituras. Entonces nosotros aquí en la iglesia y en otras iglesias cercanas hemos tratado de reunir al rebaño en que la creencia se base específicamente en las escrituras. No es que seamos soloístas, sino que las escrituras están por encima de todo. En ese sentido, hemos tenido que considerar lo más importante de todo a Jesucristo, que es lo más importante de hecho en el cristianismo. Pero hay otras cosas importantes también que no se han atendido muy bien. Por ejemplo, la apologética. En ese sentido, yo te pregunto, ¿qué tan importante crees que sea para las nuevas generaciones aprender apologética? Bueno, solamente sería cuestión de mirar a Europa. El secularismo imperante que existe en Europa se da justamente debido a que no pudieron responder a tres tornados intelectuales que se presentaron en el siglo XVIII y siglo XIX. La Ilustración, darwinismo y alta crítica. Si la apologética hubiera tenido las respuestas precisas para esa generación, sin duda no hubiéramos tenido ese desbanque en la juventud de Europa que hoy se encuentra en los tramos finales de un secularismo que ya llegó a un punto de inflexión. La apologética no tiene por fin necesariamente convertir a las almas, pero tiene por fin abonar el terreno para que el evangelismo sea mucho más eficaz. Y la apologética, bueno, que viene siendo una rama de la teología, es un universo de información donde puedes interactuar no solamente con las preguntas que la sociedad tiene, sino también, como tú dijiste, con las propias sectas, con los movimientos que surgen dentro de la propia iglesia o las dudas que la propia iglesia puede llegar a tener debido a los movimientos sociales. Por ejemplo, hoy uno de los movimientos sociales muy fuertes que está en el tejido social es el movimiento woke,
Y hay gente que tiene preguntas, porque dentro de la propia iglesia han surgido nuevas narrativas teológicas que están asociadas al woke, el transgenderismo. Por supuesto que la apologética tiene que entrar al quite y responder estas cuestiones, ¿no? Si los pastores no están preparados en la apologética, van a recluir a la congregación a una fe mística, introspectiva, que tiene miedo a responder y que en última instancia va a perder la batalla. Y la apologética es amplia, ¿verdad? Puedes hacerla contra el ateísmo, contra sectas, Claro. contra el catolicismo. Tú básicamente estás más dirigido a que el catolicismo. Yo me he especializado mucho más en responder a los errores del catolicismo romano, pero hay diferentes tipos de apologética. Está la apologética presuposicional, que es netamente reformada, calvinista. Está la apologética evidencialista, que es la que tiene más auge en el día de hoy, que está mucho más enfocada a responder al ateísmo, desde aspectos evidencialistas, científicos, cosmológicos. Y está la apologética que está mucho más enfocada en las sectas, ¿no? Dentro de del contexto de la iglesia local. Yo estoy dentro de ese contexto, de las sectas, actualmente. Perfecto. Hablábamos de las generaciones y de los jóvenes. Los jóvenes en las iglesias, y tú hablas mucho también en tus videos, que a veces para atraerlos se usa un lenguaje actual, pero a veces exageramos quizás con el lenguaje actual. Se ha visto, por ejemplo, en iglesias católicas, por ejemplo, que hay un padre como DJ en un tipo de evento que parece una discoteca, ¿no? Estas cosas y tantas cosas más que a veces también nos equivocamos dentro de las iglesias evangélicas. En ese sentido, yo te quiero preguntar, ¿no? A veces para atraer a los jóvenes necesitamos un lenguaje actual y a veces podemos trastabillar. Pero ¿cómo podemos hacer para atraer a los jóvenes de tal forma que ellos también se interesen por aquellas raíces de nuestro cristianismo? Nosotros recuperamos el cristianismo a través de los reformadores. Pero si yo le pregunto a un joven de acerca de la reforma, seguramente me lo harán de Lutero, pero no saben acerca de los pre-reformadores o quienes vinieron después. Esa historia como que se ha ido diluyendo y no se ha ido enseñando. ¿Cómo puedo hacer yo para enseñarle y que este joven tenga interés por ese tipo de conocimiento también? De larga data, la iglesia siempre ha adoptado de forma pragmática ciertas conductas para, tratar de responder a las dificultades de la sociedad. Eso lo han hecho los protestantes, los católicos y las diferentes denominaciones. Ese no es un problema en sí, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tomamos los ritmos en la época de la Reforma, los ritmos que se utilizaban en la sociedad, y los incorporamos a lo que se llamaron los nuevos himnarios, ¿no? Eso no ha sido ningún problema. El asunto es que la etimología de la propia palabra iglesia o parroquia o como sea, es un lugar apartado que ha sido justamente consagrado para un fin. Y ese fin es asociarse a una comunidad de creyentes apartados para el Señor, en donde puedas encontrar no solamente las respuestas indicadas, sino también poder desarrollar un estilo de vida preciso. Cuando nosotros llegamos a las iglesias en el día de hoy, tenemos que conectarnos luego con ese legado de esa iglesia, de esa familia que estaba ahí. Y creo que la mejor forma es hacerle entender a los jóvenes que la mayoría de las iglesias no nacieron hace un año, ni 2 años, ni 3 años. Y nosotros tenemos un error. Nosotros solemos celebrar, ¿no?, los aniversarios de nuestras iglesias y decimos, tiene 30 años, va a cumplir 40 años. La iglesia en su conjunto, como cuerpo de Cristo, tiene 2000 años. Entonces, cuando nosotros conectamos a los creyentes a ese legado histórico, les damos un sentido de pertenencia, un sentido de orientación, un sentido de ubicación, y se van a sentir mucho más cómodos en entender que, como cuerpo de Cristo, ellos forman parte de una iglesia universal, ¿no?, que es el adjetivo que se ha utilizado de larga data de todo pueblo, lengua y nación. Empezar, por supuesto, por integrar a la iglesia a ese contexto tan amplio, lleva tiempo y es parte del discipulado. Es por eso que la reforma no hace que nosotros tengamos 500 años, sino que nosotros recuperemos esa raíz que vino en el cristianismo hace 2000 años. Por ¿Verdad? supuesto. Nosotros somos cristianos por hace 2000 años y no por lo que ocurrió, que fue bueno, pero fue una recuperación más que una innovación. ¿Correcto? Sí, la reforma no es una innovación. Muchas de las doctrinas que tiene el catolicismo romano nosotros las sostenemos porque los reformadores no trataban de romper con la catolicidad, sino reformar, por eso se llama reforma protestante, ¿no? El protestante fue un mote que no buscaron, a ellos se lo ganaron, se los pusieron los propios príncipes, pero reformadores sí, sin duda estaban orgullosos de ello, ¿no? Porque estaban tratando de reformar la iglesia. Y a ver, nosotros no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de que en la escritura hay muchos casos de reforma. Uno de ellos muy famoso es Josías, que volviendo a las escrituras vuelve a recuperar todo ese sentimiento que el Señor les había dado a seguir a los judíos, a los hebreos, y creo que era el sentimiento de los propios reformadores. Entonces, el decir que la iglesia tiene 500 años es un error, ¿no? Es un error técnico, es un error histórico y que sin duda tiene consecuencias, porque si tenemos 500 años, ¿dónde estábamos entonces en el primer siglo? Correcto. Entonces nosotros somos la continuación de un legado que viene desde el primer siglo con los apóstoles y por eso nuestra doctrina es apostólica. Correcto. Perfecto. Añadiendo a esa raíz de la reforma, añadiendo
los credos y confesiones. ¿Crees tú que sea necesario en las iglesias enseñar los credos y confesiones? Los credos y las confesiones surgieron como una forma pedagógica de enseñar de forma sintetizada grandes verdades de la fe. Por ejemplo, la grande cristología o la grande soteriología o la grande eclesiología quedó resumida en el credo del símbolo de los apóstoles. Creo en un solo Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con sus derivados. Esta era una forma pedagógica que sin duda servía para que los creyentes que no tenían mucho conocimiento o no tenían esa capacidad intelectual que luego se espera de una persona que va creciendo, pudieran tener por lo menos cómo defenderse de las sectas, ¿no? Ujú. El credo fue una respuesta a ello. Y las confesiones fue una forma pedagógica en que las iglesias empezaron a estrechar la forma en que se tenía que convivir con las escrituras, ¿no? Son como límites que se ponen para que uno no caiga en la herejía, quede protegido justamente de uno mismo y en el quehacer teológico uno no naufrague, ¿no? Más allá de lo que la propia iglesia permite. Entonces, sin duda que son buenísimos. Pero ¿qué le podrías decir a aquellas personas que le tienen miedo a algunos textos o palabras que de alguna forma hemos adquirido gracias a la Iglesia Católica? Por ejemplo, el credo dice que somos una Iglesia santa y Santa, católica, católica y apostólica. ¿verdad? El término católico nos da un poco de miedo, pero ¿tú qué tendrías que decir al respecto? Por supuesto que entiendo la reticencia que puede haber debido a que el catolicismo de larga data ha sido asociado con una iglesia falsa. Pero los términos no son propiedad exclusiva de una institución. Es decir, cuando yo utilizo el término católico, o cuando utilizo el término Eucaristía, o cuando utilizo el término ritual, o cuando utilizo el término liturgia, estoy utilizando términos que son propiamente de las Escrituras. Ahora, la mayoría de las personas buscan tener un etos propio, ¿no? Un sentido de pertenencia propio. Y eso nos lleva a veces a rechazar ciertas cosas que nos suelen parecer extrañas. Pero en la teología no existen esas cosas. Es decir, la teología no tiene una predilección por términos o una predilección por adjetivos. La teología utiliza las palabras en su contexto. Correcto. Cuando yo utilizo la palabra católico, yo no estoy hablando del papismo, estoy hablando de un adjetivo, ¿no? Que describe una parte de la naturaleza de la iglesia, que es universal. Correcto. Cuando yo hablo de la Eucaristía, estoy utilizando un término griego que está en Primera de Corintios, la acción de gracias. Cuando yo hablo de un ritual, no estoy hablando del catolicismo romano, estoy hablando de la forma en que la propia iglesia se desenvuelve localmente. Entonces, cuando uno supera esos miedos y le toma aprecio a la teología, uno no solamente va a superar el poder dialogar con las demás personas, ¿sí? Porque eso luego te priva de dialogar con las demás personas, porque eres una persona reticente, fundamentalista, sino que te va a ayudar también a crecer tú mismo, ¿no? Vas a entender que la iglesia en su conjunto es mucho más que tu denominación, es mucho más que tu iglesia local, y que el cuerpo de creyentes está diseminado en todas partes del mundo. Y que nos guste o no, la visión que tenían los reformadores de la iglesia es una iglesia universal en donde, a pesar de las instituciones, hay salvos de todas partes. Entonces eso no lo podemos negar nosotros. Excelente. Por eso somos católicos, porque estamos en Claro. todas partes. Correcto. Dentro de tu canal has generado una comunidad grande, 36,000 suscriptores por ahora en YouTube, has incursionado en TikTok actualmente y estás creciendo aún más. Has ganado muchos suscriptores, muchos adeptos, pero también muchos enemigos Claro. contrarios. Yo te he visto batallar contra varios de ellos. Si yo te preguntase, ¿qué grupo crees que sea el más peligroso con el que digamos que debemos tener más atención o poner más atención? Estás enfrentado a católicos, unitarios, testigos de Jehová y otros grupos. ¿Tú cuál crees que sea el más al que debemos prestarle más atención? Yo creo que esa es una muy buena pregunta y depende mucho del contexto en el que la hagas. Por ejemplo, si yo me congrego en una iglesia bautista que es confesional y que me ha estrechado los límites para mi quehacer teológico, sin duda va a estar muy protegido, ¿no? De cualquier secta, de cualquier movimiento. Pero si mi iglesia está en un contexto en el que no hay límites teológicos, no solamente estoy peligrando de esa secta, sino de yo mismo, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Si hablamos del contexto de Latinoamérica, en el que el porcentaje de evangélicos son en su contexto mayormente carismáticos o pentecostales, yo diría que el grupo con el que se tiene que tener más cuidado son los unicitarios, los abelianos, los llamados pentecostales unicitarios o del nombre de Jesús. Es un grupo contraintuitivo totalmente, pero es un grupo que tiene mucho arrastre debido a que apuesta mucho en el formato del pentecostalismo. Entonces, sin duda es un grupo al que se le tiene que hacer mucho frente, no porque sea muy docto o porque sea muy difícil, sino porque está golpeando a la mayor parte de representación de los evangélicos en Latinoamérica, Que son los que pentecostales. son los pentecostales y los carismáticos. Sí, Así y es. de alguna forma en Perú mismo, te comentaba también, que han entrado con fuerza por acá los neopentecostales, los judaizantes, por acá hay judaizantes varios, también hay unitarios, y están alrededor nuestro. Claro. Nosotros somos una comunidad que tratamos de llevar todo a las escrituras y que sea Dios quien a través del Espíritu Santo le dé la madurez a las personas de nuestra congregación. Y te agradecemos, Edgar, por el apoyo que estás haciendo en las redes sociales. Te agradecemos por tu presencia en Perú. Y bueno, esperemos que no sea la última vez.
Gracias por todo y también por este tiempo corto que hemos tenido Claro, ahora no, un mismo. gusto y estamos aquí para servir. Esperemos que la gente sea edificada. Excelente. Y con nosotros será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.